Búscame, por favor, en tu Biblia, Isaías capítulo 40, versículo 28 al 31. Vamos a tener listos estos pasajes. Y el Salmo 121, versículo 3, y versículo 4. Estos pasajes los vamos a tener listos. En un momento más vamos a estar leyéndolos. Solamente manténlos ahí listos. Ahora, yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿cuántos están cansados? ¿Nadie? ¿Sinceramente? ¿Sí? Hermana Silvia, ¿está cansada? Qué bueno, que sea sincera, o sea honesta. ¿Alguien más está cansado? Carlita, ¿estás cansada? Marianita, ¿están cansadas? Muy bien, gracias a Dios por su sinceridad, ¿sí? Se les nota. Igual, yo me encuentro cansado. Yo creo que todos, en algún momento, si no es ahorita, te felicito. Qué gran resistencia, qué condición física tienes. Qué buena condición mental tienes. Gloria a Dios, ¿sí? Pero yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos conocido el cansancio, ¿sí o no? Vivimos en un mundo que está agotado, ¿sí? En un mundo que está cansado, que se encuentra constantemente en movimiento, ¿sí? El mundo no para, nos mantenemos trabajando, mientras nosotros quizás estamos acá descansando. En el otro lado del mundo se encuentran trabajando ya en Europa, en Asia, en el otro lado. Se mantiene todo el mundo girando y no paramos. Y esto provoca obviamente cansancio físico, provoca un cansancio mental y un cansancio espiritual. Y es precisamente, la Biblia nos habla de todo este tipo de cansancios que muchas veces como seres humanos pasamos, amados. El cansancio físico no es una cuestión solamente exclusiva de algunas personas, sino es algo que caracteriza a todos los seres humanos. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Aún los hombres más importantes, vamos a decirlo así, porque delante del reino de Dios todos son importantes, ¿sí? Todos quienes servimos a Dios son importantes, pero aún los hombres de gran nombre, vamos a decirlo así, que el Señor guardó su testimonio, sus vidas o parte de sus vidas en las Escrituras, experimentaron ese agotamiento físico. Y un ejemplo yo creo que muy claro que tenemos es el caso de Elías, ¿sí? Recordarán ese gran profeta de Dios, el cual se enfrentó a 800 profetas de Baal y empezó a reprenderlos de cierta manera, utilizando el nombre de Jehová para que se arrepintieran y tuvieron en ese campo, vamos a decirlo así, de batalla, ¿sí? En aquel monte de Canaán, de Carmelo, en aquel monte Carmelo, dice que empezaron a orar a sus dioses y Elías también estaba orando al Dios vivo, hizo descender fuego del cielo. Una gran victoria, ¿sí? Probablemente Elías se sentía gustoso, victorioso, pero cuando vinieron algunas amenazas de muerte por parte de la reina en ese momento y del rey Acab y de la reina Jezabel, dice que Elías que empezó a sentirse ¿qué? Agotado, como que todo el peso se le vino encima, ¿sí? Yo quiero creer que parte del cansancio que tiene nuestra hermana Silvia, ¿verdad? Nuestra hermana Marianita, Carlita, es por el trabajo que han realizado durante esta semana, ¿sí o no? O ya venían cansadas desde antes, ¿sí? Pasó algo similar con Elías. Elías estaba trabajando, había tenido una gran labor, un éxito, había tenido una gran victoria. Imagínate derrotar 800 hombres, ¿sí? Haber visto descender fuego del cielo y que de repente te vengan amenazas de muerte. Ah, caray, pues ¿qué está pasando, Dios, no? Y todo esto pues obviamente causó que todo eso que había acumulado Elías durante esos días pasados y durante las semanas pasadas viniera en contra de él. Pero a mí me encanta la manera en cómo Dios, en esta parte de la Escritura, primer libro de Reyes, capítulo 19, tú puedes leer esta parte de la historia, ¿sí? Nos damos cuenta cómo la respuesta de Dios no fue confrontar la teología de Elías. A ver, Elías, ¿qué pasó? Primero estabas ahí gritando que te mandara fuego del cielo, ¿verdad? No,
No fue recriminarle o reclamarle por la falta de fe que tuvo Elías. Si te das cuenta, no. ¿Qué hizo el Dios al ver esa sensación física normal que tuvo Elías? ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Dios según las Escrituras? Dice la palabra de Dios que Él le mandó descansar. ¿Sí? Recuéstate. ¿Y luego qué? Te voy a alimentar. ¿Sí? Le estuvo mandando cuervitos, le estuvo mandando alimento por muchos días, vamos a decirlo así. Estuvo mandándole agua para que fuera confortado, ¿verdad? Para que obtuviera fuerza nuevamente. Y nosotros probablemente, al igual que Elías, como te decía, en esta semana pues hemos trabajado, hemos servido, hemos atendido. Quizás algunos no tuvieron la oportunidad hoy de estar aquí durante la semana aquí, pero estuvieron atendiendo situaciones familiares, ¿sí? Enfrentaron quizás enfermedades, no lo sé. Durante esta semana nosotros hemos pasado diferentes situaciones, ¿verdad? No ha sido el único evento que se ha estado cubriendo, no ha sido la única situación que hemos estado trabajando. Han venido situaciones repentinas que no estaban en nuestras manos, pero que tenemos que acudir. Y eso obviamente provoca cansancio en nosotros. Pero algo que nos debe de confortar es que Dios entiende nuestra fragilidad. Dile al que está a tu lado, Dios entiende tu debilidad y tu fragilidad física. ¿Sí? Dios entiende nuestra fragilidad. Dice el Salmo 103:14. Si quieres anotarlo, el Salmo 103:14 dice, porque Él conoce nuestra condición. Él conoce tu condición, amado. Él conoce tus limitaciones físicas. Él conoce hasta qué punto vas a alcanzar a llegar físicamente. Y sigue diciendo este salmo, se acuerda de que somos polvo. Dios tiene en claro y Dios tiene en mente que tú y yo somos polvo, que somos limitados, que nuestras fuerzas se van a acabar físicamente. Así que no te preocupes si te sientes cansado. ¿Sí? No te preocupes, es normal. Dios te entiende. Pero existe otro cansancio que muchas veces decimos, pero físicamente me encuentro bien, Rafa, físicamente me encuentro sano, he trabajado lo normal, quizás mis 8 horas que debo de trabajar diariamente, no me he desgastado de más, no he hecho horas extras, pero hay un cansancio que me mantiene como que agotado. Y siempre cuando este tipo de situaciones pasa es porque hay un cansancio mental o emocional. Cansancio mental o emocional. A veces, como te decía, nuestro cuerpo se encuentra bien, pero nuestra mente se encuentra agotada. Nuestras preocupaciones nos consumen toda la energía, nos drenan toda la energía. No sé, algunos temores que podamos tener, la ansiedad, ¿sí? La incertidumbre de qué va a venir el día de mañana, qué vamos a comer, ¿sí? Como padres de familia, estamos con el pensamiento de cómo voy a alimentar a mi familia, a mis hijos, ¿verdad? ¿Cómo voy a salir adelante durante esta semana? Esa ansiedad que empieza a consumirnos, esa incertidumbre, empieza a trabajar en nuestra mente. Y muchas veces la mente está trabajando aun cuando nosotros nos mantenemos dormidos. ¿Te ha pasado? Que hasta sueñas con ese problema, que hasta sueñas con esa incertidumbre, con eso que te mantiene ansioso, que estás durmiendo y estás pensando y no descansas correctamente. Y eso está agotando tu vida, está drenando tu vida. La Biblia también nos da ejemplos de personas así. El evangelista Lucas, en el capítulo 10, versículo 40, nos dice que Jesús fue a visitar la casa de su amigo Lázaro. Y que había 2 mujeres que eran hermanas de Lázaro, María y Marta. Y Marta fue confrontada por el Señor Jesús. Probablemente todos veían a Marta movilizándose de un lado a otro y decían, wow, mira Marta, no se cansa. Mira Marta cómo está activa, parece que no se cansa de nada. No hombre, hay que darle más chamba a Marta, ¿verdad? Quizás pensaron algunos, quizás Lázaro dijo, no hombre, ahorita Marta se encarga de todas las cosas. Pero hubo una persona que logró identificar lo que había no en el exterior de Marta, sino más bien en el interior de Marta, sobre todo en la mente de Marta, y esa persona fue Jesús.
Jesús le dice: Marta, Marta, ¿por qué estás afanada? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué estás turbada con tantas cosas? Fíjate, y hay que poner atención entonces. Ante personas que se mantienen activas para un lado y para otro. Hermano, hermana, tranquilo, ¿sí? No estés afanado, no estés ansioso, no estés turbado, ¿sí? Había una carga invisible en la vida de Marta, como la puede ver en algunos de nosotros, ¿verdad? O en algunos de nuestros hermanos o alguien que tienes a tu lado. Probablemente tú lo ves sano, ¿sí? Probablemente ahorita lo ves durmiéndose y es normal, está haciendo calor, hermano. El predicador habla bien despacio, ¿verdad? ¿Están cansados de toda la semana? Les preguntaba. Bueno, es normal, no se preocupen. Pero probablemente veas a alguien a tu lado y lo ves físicamente bien, pero por dentro está drenándose su energía poco a poco. Todos esos pensamientos que tenemos, ¿no? ¿Qué pasará con mi familia? ¿Cómo voy a resolver estos problemas? ¿Sí? ¿Cómo voy a salir adelante de la situación que ha atacado a mi familia? ¿Qué va a suceder con mi hijo? ¿Qué va a suceder con mi hija? ¿Sí? ¿Dónde estarán mis hijos? No, probablemente. Todos esos pensamientos obviamente nos desgastan. Pero el apóstol Pedro en la primera carta nos dice en el capítulo 5, nos da un consejo que necesitamos empezar a practicar cada día más nosotros, hermanos. Y Pedro le dice a la iglesia: echen todas vuestras ansiedades sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado. Miren, ya hasta se desmayó la ranita, ¿verdad? De lo cansado que está. Toda la semana ahí parada, pobrecita. ¿Sí? Echen todas vuestras ansiedades. Ya echó toda la ansiedad la ranita, ¿verdad? Él tiene cuidado de vosotros. Fíjate lo que está diciéndonos Dios. Dios no quiere que tú y yo nos mantengamos cargando las cosas por nosotros solos, amados. Dios no quiere que tú y yo pasemos toda la vida lidiando con pesos que Él mismo nos está diciendo: echen la carga sobre mí, hombre. El día de mañana que nos encontremos allá en el cielo, te aseguro que una de las cosas que Dios te va a reclamar es eso: ¿por qué no echaste tus cargas sobre mí? Mira, tan joven que te tengo ya aquí en el cielo. ¿Sí? Tan joven y bello. Y ya estás acá. ¿Sí? ¿Por qué no echamos nuestras cargas sobre nuestro Dios? Pero existe otro cansancio también, del cual quiero hablarte, que es el cansancio espiritual. Ese cansancio muchas veces lo notamos cuando nosotros solemos asistir a la iglesia, nos mantenemos sirviendo probablemente en la iglesia, pero por dentro nos encontramos agotados, ¿sí? Desanimados, no sé, sin deseo de seguir adelante. Y este probablemente sea el cansancio más profundo que se deba de tratar, ¿no? No te estoy diciendo que los otros no son importantes, todos son importantes, pero este es tan profundo, ¿verdad? Es más profundo que los otros dos. David es un claro ejemplo precisamente de uno de estos cansancios. En el Salmo capítulo 13, versículo 1, David hace un reclamo, vamos a decirle así a Dios, hace una expresión a través de algunas preguntas a Dios, como diciéndole, ya es momento, ¿no? Y precisamente es lo que David le pregunta a Dios, y le dice: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? David, el hombre conforme al corazón de Dios. David, el rey, el escritor de todos los salmos, el que nos enseñó a remolinear, dicen por ahí, ¿verdad? Fíjate, David en un punto de su vida llegó a estar agotado emocional, pero no solamente emocional, sino espiritualmente, que dijo a Dios: Señor, ¿hasta cuándo te vas a olvidar de mí? ¿Cuándo llegará el día en que termine esta batalla? Y yo creo que lo que David está diciendo en esta parte de la escritura no tiene nada que ver quizás con que la batalla que estaba pasando David emocional o espiritualmente fuera una batalla difícil.
Y tengo la seguridad que muchos de nosotros nos sentimos agotados emocional y espiritualmente, no porque nuestra batalla sea difícil, sino porque es una batalla que ha sido prolongada por mucho tiempo. David está expresando: ¿hasta cuándo se va a acabar esto? ¿Hasta cuándo va a terminar esta lucha que estoy teniendo en mi espíritu? Ese cansancio, amado, es algo que tú y yo debemos de atender inmediatamente. Es algo que tú y yo debemos de atender de una forma correcta. ¿Por qué? Porque ese es el cansancio que precisamente utiliza Satanás para atacarnos a nuestras vidas. Esa es la parte, es el terreno que Satanás prefiere, en el cual nosotros nos encontremos debilitados, agotados, sin ganas de hacer nada, sin ganas de seguir adelante, de servir, en el que nuestros pensamientos dicen: no, ya no vale nada, ¿sí? ¿Para qué seguir? ¿Para qué continuar? ¿Para qué avanzar? Y es donde el Satanás aprovecha inmediatamente para atacar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser completamente. Por eso es importante que tú y yo no ignoremos este cansancio. Jesús estaba tan interesado en que sus discípulos, en que tú y yo como hijos de Dios pudiéramos atender este cansancio, que Él nos dio una salida ante eso. Jesús mismo se ofreció a sus discípulos en el capítulo 11 de Mateo, versículo 28. Y Él les dijo a sus discípulos: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. Vengan a mí todos los trabajados, todos los cargados, que yo os haré descansar. Para Dios es importante que tú y yo atendamos estas situaciones, hermano. Tanto el cansancio físico, como el cansancio mental, como el cansancio emocional y espiritual. Es importante para el Señor Jesús que nosotros no dejemos prolongar las cosas y atendamos de una manera correcta y de una manera inmediata nuestros cansancios. ¿Cómo podemos hacerlos?, te preguntarás. Ahora sí, vamos al capítulo 40 de Isaías, versículo 28 y 31. Dice la palabra del Señor, el capítulo 40, de Isaías. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿Cuántos saben esta verdad? A ver, levanta tu mano. ¿Sí? Nadie. Más Sisa. Ya, Ana, ya atrás. Dale, por acá, ¿sí? Este lado no, ¿verdad? Bueno, se los digo. El Señor es eterno, ¿sí? Y Él creó los confines de la tierra. Y luego el mismo profeta Isaías confirma y responde a esta misma pregunta retórica. Dice: no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Wow! Esa es la respuesta, amado, ante nuestros cansancios. La solución ante el cansancio físico, mental y espiritual que tú y yo podamos estar pasando el día de hoy, es que podamos entender el día de hoy que cuando nosotros nos cansamos, sea cual sea de las que te mencioné en esta tarde, sea cual sea el cansancio que estés llevando en tu vida esta tarde, algo que tú y yo debemos de tener claro es que Dios no se cansa. Wow, Dios no se cansa. Precisamente el profeta Isaías nos enseña algunas características de ese Dios eterno y fuerte, y una de ellas es que Dios no está sujeto a nuestras limitaciones. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Él no desfallece ni se fatiga con cansancio humano. Él no se cansa como nosotros. Mientras tú y yo como hombres, como seres humanos, nos llegamos a nuestro límite de capacidades, la palabra de Dios nos demuestra en esta parte del profeta Isaías que Dios sigue trabajando sin límites.
Que Dios se mantiene obrando en su poder sin límites. ¡Wow! Dios no se limita como nosotros. Dios no conoce el cansancio. Dios no conoce el agotamiento. Dios es fuerte y es eterno. Ahora acompáñame al capítulo 121 de Salmos. Porque aquí viene la siguiente parte de que nosotros podamos entender y podamos renovar nuestras fuerzas. Dice el libro de los Salmos, alzaré, es 121, 3 y 4, por favor, Carla. ¿Ok? Dice la palabra de Dios, hablando el salmista, no darás tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¡Wow! ¡Qué maravillosa esta última parte! No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, amados. Dios no duerme mientras nosotros descansamos. Te voy a contar cuál es el mayor de mis pecados. Te voy a decir cuál es uno de mis mayores pecados. ¿Sí? Me voy a abrir contigo. Uno de mis mayores pecados es confiar en las personas. Confío mucho en las personas. Por eso luego termino decepcionado, ¿no? Pero soy una persona que me gusta mucho viajar y me encanta siempre y me subo y yo llego al camión o me gusta ir en el avión y me quedo dormido un montón de tiempo y ya nada más despierto cuando siento que ya vamos a aterrizar, ¿no? Pero luego me he puesto a pensar, oye, ¿qué pasaría si en algún momento este tipo que de repente me habla y ni le entiendo nada? No he escuchado, ¿verdad? Los que hemos viajado en avión, ¿verdad? No se le entiende nada. Luego te hablan luego en inglés, ¿verdad? Digo, ¿qué pasaría si en algún punto del todo el viaje, ¿sí? Alguno de estos 2 o 3 personas que van encargados de este avión se quedan dormidos? ¿Qué va a pasar conmigo? Soy una persona que confío tanto en estas personas que yo me rindo, ¿verdad? En los camiones o en los aviones. ¿Por qué no lo hacemos muchas veces así con Dios? ¿Sí? ¿Por qué no actuamos de la misma manera con Dios? Eso es lo que ha venido luego a mi mente. Confiamos más en las personas, le dependemos más nuestra seguridad o nuestra vida a ciertas personas que la que le dependemos nosotros a Dios. ¿Sí o no? Y esa es una parte que precisamente el salmista nos está recordando en estos versículos. Versículo 3 y versículo 4 dice, no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda. Versículo 4, he aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Yo creo que lo hemos visto claramente en las noticias. Y yo no estoy a favor de nada, amados, pero claramente, y lo hemos aprendido en el libro de Romanos, que una de las promesas que el Señor ha dado al padre Abraham y a la nación de Israel es precisamente que Él no se adormecerá y que los guardará día y noche. Y hemos visto a través de las noticias últimamente cómo naciones han intentado bombardear la nación de Israel, pero de una u otra manera se han esquivado esas parte o la mayoría de los misiles que han sido lanzados. Y esto es precisamente una de las promesas que Dios ha dado. No se adormecerá el que guarda a Israel. Mientras tú y yo dormimos, podemos estar seguros de que las cosas van a amanecer de la mejor forma. ¿Por qué? Porque Dios está en el cuidado de ellos. Dios mantiene el control del universo. Dios mantiene que las cosas giren de la forma en que deben de girar. Tú y yo debemos de sentirnos seguros porque Dios cuida de sus hijos como Él lo ha prometido. Él cuidará de nosotros todos los días de nuestras vidas. Debemos de sentirnos seguros y descansar en paz, porque Dios cuida de todas las circunstancias, aún de aquellas cosas que nosotros no alcanzamos a ver. Dios está obrando. Cantábamos hace 8 días, aunque no pueda ver, Dios está obrando. Aunque no pueda ver, Dios está obrando, está abriendo camino delante de mí. Dios sigue cumpliendo los propósitos en tu vida, aun cuando tú y yo dormimos. Dios obra cuando nosotros no lo vemos. Ya te mencioné entonces, Dios
no está limitado a las limitaciones humanas. Dios no duerme aunque nosotros dormamos, y Dios obra aunque nosotros no lo veamos. Amados, el silencio de Dios no significa que Dios no esté trabajando. Muchas veces en los días que nosotros recordamos la muerte del Señor Jesucristo, sí, nos enfocamos en aquel viernes de muerte del Señor Jesús, aquel viernes en el que el Señor expresó aquellas 7 frases: Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos la gran victoria que Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario. Nos enfocamos días después en la resurrección del Señor Jesús, aquel momento en el que la piedra se removió y salió victorioso nuestro Señor y nos dio la vida eterna. Pero muchas veces olvidamos aquel sábado de silencio, aquel momento en el que precisamente los cielos se movieron, la eternidad estuvo trabajando para que el triunfo tuyo y mío se consumara aquel domingo de resurrección. El silencio no significa que Dios no esté trabajando. El silencio no es sinónimo de que Dios no trabaja. José pasó años encerrado en aquella prisión. Pero mientras tanto Dios estaba obrando en su carácter. Mientras tanto Dios estaba obrando en la forma en que José debería de salir de aquel lugar para poder tomar la posición en el palacio. Encontramos a un jovencito como David, que a la aproximadamente edad de 15, 16 años fue ungido como rey. Dios prometió que él sería el próximo rey después de Saúl. Probablemente David se pudo haber puesto manos a la obra, hubiera creado una revolución, hubiera creado un ejército para tomar un trono que legalmente y por la palabra de Dios le pertenecía. Pero en cambio la Biblia nos enseña que pasaron aproximadamente 40 años para que David pudiera tomar su lugar como rey. Y esto nos habla del proceso, del tiempo en el que, aunque Dios quizás se mantenía en silencio, y probablemente David en algunas ocasiones se preguntaba: ¿cuándo llegará el momento en que yo tome mi lugar como rey? Dios se mantenía trabajando en la vida de David. El silencio no es ausencia de la presencia de Dios, amados. Los discípulos pensaron que cuando Cristo fue crucificado se había acabado todo. Que cuando Cristo había sido puesto en la tumba se había acabado todo, pero Dios estaba obrando en la eternidad. Dios siempre se encuentra detrás del escenario, amados. Nosotros podemos ver las cosas que están presentes, pero Dios, como te predicaba hace algunas semanas, ve tanto el pasado como el presente, así como nuestro futuro. A Dios no se le escapa nada de las manos. Y una de las características, que también nos deben mantener, creyendo que nuestras fuerzas pueden ser renovadas y de confiar plenamente en Dios y de obedecer al mandato que Dios nos dio de venir. ¿Sí? No fue algo que Dios te diera como opción. Él te dijo: ven libremente, los que estén cargados y cansados, que yo te haré descansar. Algo que nos puede hacer avanzar hacia los brazos del Señor, además de estas 3 cosas que te he mencionado, es que Dios utiliza nuestras debilidades para fortalecernos. Dios utiliza tus debilidades para fortalecerte. El apóstol Pablo en muchas de las ocasiones hace mención de esto. Precisamente en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, versículo 10, él dice: fortaleceos en el Señor, amados, y en el poder de su fuerza. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. El anhelo de Pablo es que tú y yo, como lectores, y las personas que habían sido lectores en aquel momento de esa carta, experimentaran cuál era la asombrosa grandeza del poder de Dios para aquellos que hemos creído en el Señor Jesús. Eso es algo que va de la mano o va en el paquete de la gracia de Dios, amado.
de la salvación. El hecho de que tú hemos recibido la salvación no quiere decir que a partir de que hemos sido salvos, Dios nos deja caminar solo. Al contrario, lo que Dios está diciendo, ahora viste que por tus fuerzas no es posible que alcances algo tan grande que es la salvación. Ahora entiende que a partir de aquí debes depender más de mí. A partir de aquí debes de echar mano más de mi gracia. Y Pablo fue una persona que fue receptora de este mandato. Una persona que Dios mismo se le presentó en aquella visión y le dijo: Pablo, ¿por qué te esfuerzas tanto? ¿Por qué te quejas tanto? ¿Por qué deseas tanto por ti mismo salir adelante? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. El campo de nuestra debilidad, Señor, es el campo más importante para que la gracia de Dios se manifieste en nuestras vidas, para que la obra de la gracia se haga presente en nosotros. A menudo, amados, somos más fuertes en el Señor cuando actuamos en el ámbito de la debilidad humana. Cuando tú y yo aprendemos y decidimos depender de Dios y aprendemos a reconocer que somos débiles, que tenemos limitantes, que a pesar de que nos sentimos cansados físicamente, no queremos explotar nuestro cuerpo más allá de lo que debemos de hacerlo, que a pesar de que nuestra mente nos está agotando, nosotros debemos de empezar a pensar que Dios tiene la capacidad, la fuerza de sacarnos adelante el día siguiente y los próximos días que estemos aquí en la tierra. Eso es depender de Dios. Dejar de sobrepensar las cosas y pensar: Dios no tiene limitación. Dios no tiene limitantes. El poder de Cristo, amados, en la vida del cristiano puede definirse como el poder en la debilidad. Ya que la gracia del Señor solo se aprecia cuando reconocemos nuestras debilidades. Y es algo que a lo largo de la Biblia, amados, Dios ha deseado dejarnos claro. Esto no es algo nuevo, no es algo que Pablo haya encontrado el hilo negro, no. Es algo que desde el principio de los tiempos Dios ha buscado que tú y yo como seres humanos tengamos en cuenta. En que Dios se deleita de demostrar su poder en nuestras debilidades. Dile que está a tu lado: Dios se deleita en demostrar su poder en nuestras debilidades. Cuando tú y yo somos débiles, paradójicamente podemos decirlo así, nos convertimos en seres fuertes delante de la presencia de Dios. Ahora, quiero que notes este versículo 10 que te leía del capítulo 6 de Efesios. Capítulo 6, versículo 10 de Efesios. Dice: hermanos míos, fortaleceos, ¿qué? Sí, en el Señor. No dice fortalezcanse con el Señor o a través del... No, fortalezcante en el Señor, hablándote de una unidad con el Padre. Conforme tú te mantienes más adherido a la presencia de Dios, la fortaleza y el poder del Espíritu Santo empiezan a manifestarse en tu vida. El hecho de estar agotado no quiere decir que dejemos de asistir a la iglesia. Lo que Dios no te está diciendo es: tómate un descanso, mira, de unos 10, 20 días de venir a la casa de Dios para que te puedas fortalecer y ahora sí vienes a la casa de Dios. No, dice: fortalécete en el Señor. Precisamente no dejes de congregarte, porque ahí vas a renovar tus fuerzas. No dejes de leer las Escrituras, porque ahí es donde vas a retomar palabras de aliento. No dejes de orar, porque ahí es donde Dios va a sacudir tu corazón y va a despertarte y va a tomar esa debilidad para desecharla y poderte darte su fortaleza. Es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a través de esas Escrituras. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios
no solamente nos ayuda, amados, cuando estamos débiles, sino que utiliza esa debilidad para acercarnos más a Él. Él aprovecha que nosotros estamos débiles, desahuciados o tristes o no sé, debilitados para decirte, como dijo el Señor Jesús, ven a mí y yo te haré descansar. Wow. Y el último de los puntos que nos habla precisamente esta parte de las escrituras del profeta Isaías, Dani, es que Dios da nuevas fuerzas para seguir adelante. Esta parte de la profecía no habla solamente del poderío de Dios, de la eternidad de Dios, de la omnisciencia de Dios, de la omnipresencia de Dios, no. No se trata solamente de que, voy a decirlo así, de un alarde, ¿verdad?, de parte de Dios. No, quiero que lo tomes en cuenta, ¿sí? El deseo que Dios haya iniciado esta parte de las Escrituras desde el primer versículo del capítulo 40. Tú puedes leer cómo el profeta Isaías empieza a hablar de la grandeza de Dios, de cómo Dios tiene el control sobre sus manos, de cómo Dios creó las cosas con sus propias manos. Y dice, mira las cosas como arena del mar, mira todas las personas como algo insignificante, ¿sí? Y termina esta parte de las Escrituras diciendo, ¿acaso Dios se cansa? ¿Acaso Dios se fatiga? No, Dios no se fatiga. Dios no es alguien que tenga limitantes como tú y yo. Pero el anhelo de Dios no es exhortarte a ti y a mí, no es recriminarnos, no es regañarnos por el hecho de que estemos cansados físicamente, estemos cansados emocionalmente o espiritualmente. No, el anhelo de Dios no es recriminarte y no es decirte, mira, eres un debilucho, eres un bueno para nada, un cuerpo de oquis, come cuando hay. Ah, caray, dile, aquí está a tu lado, ahí te habla, no es cierto, ¿sí? No, el anhelo de Dios no es ese. El deseo de Dios es hacernos una invitación a que si te encuentras cansado, fatigado, agotado, drenado emocional y física y espiritualmente, el anhelo de Dios es, ven a mí, porque yo voy a levantar las alas de aquellos cansados como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es una invitación de parte de Dios el día de hoy, amados, a ti y a mí, de parte del Espíritu Santo, de parte del Padre, diciéndonos, vamos, acércate, vamos, adhiérete a mi presencia, vamos, ven acércate a los brazos y a la gracia del Salvador, echa mano de la gracia del Señor. Ahora, dámonos cuenta que Dios no dice, tus problemas te los voy a quitar, tus afanes o lo que te preocupaba, te los voy a quitar, ¿verdad? O los problemas que están a tu alrededor, a los que le estás dando más importancia que a mi presencia, te los voy a quitar. ¿Verdad que no? Él no dice, no voy a quitar las tormentas. Él no dice, no voy a quitarte las tristezas que muchas veces suceden a nuestro alrededor. La semana, como te decía, fue una semana así agotadora. Solamente por la escuelita. Tuvimos otros eventos, ¿verdad?, con pastores, pero aparte vivimos la pérdida de una hermana que personalmente yo apreciaba y aprecio mucho, porque sé que ella vive en la presencia del Señor. Y obviamente esto emocionalmente nos pega, ¿verdad? El día miércoles llegaba la pastora destrozada, ¿verdad?, llorando. Y yo le decía, acuérdate lo que te dije, ¿sí?, semanas atrás. Que cuando Dios intenta obrar en nuestras vidas y cuando Dios intenta obrar en algún lugar, suceden estas cosas, ¿sí? Por un lado, por otro nos drenan, ¿verdad?, emocionalmente, físicamente, mentalmente.
¿sí? Y pareciera que esto fue como que pum, la gota también que derramó el vaso, ¿no? De repente. Y recordando precisamente lo que estaba por compartir este domingo, ese día miércoles, el Señor me recordaba, mira, esto probablemente ya no lo voy a regresar, ¿verdad? Hay una canción que entonábamos precisamente, ojalá pudiera devolver el tiempo, dice ese canto, ¿verdad? Que cantamos en funerales, para verte de nuevo. Pero en mi mente yo recordé y decía, va a ser imposible que nuestra hermana en este momento pueda levantarse de ese lugar, ¿sí? Quizás es difícil que yo poder ver que las cosas se regresen, como dice este canto, que las cosas regresen a lo que vivimos meses atrás con nuestra hermana. Va a ser quizás difícil, pero aún en medio de las tribulaciones, cuando yo estaba compartiéndoles aquel jueves a la iglesia, a la gente que estaba, a la familia que estaban en aquel panteón, yo les decía, fortalezcanse en el Señor, porque aún en medio de esta situación el Señor está con ustedes. Y es lo que el Señor nos está diciendo, amados, es que las tormentas probablemente no van a ser borradas, las tormentas no se van a ir, no se van a disipar de la noche a la mañana, pero algo sí ten seguro, que cuando nosotros venimos a la presencia del Señor y nos adherimos a su presencia y nos adherimos a la gloria de Dios y al poder de su fuerza, Él renovará nuestras fuerzas como las águilas para hacernos volar por encima de las tormentas. Vendrán vientos contrarios, vendrán vientos tempestuosos, vendrán tormentas, pero Dios nos promete, vas a volar como las águilas. Correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dale el aplauso fuerte al Señor. Es para el Señor, no para mí. Si se lo vas a dar. Eso es lo que el Señor está diciendo. Las mismas fuerzas que obtuviste cuando aceptaste al Señor Jesús. No te está diciendo, te voy a dar nuevas fuerzas. Dice, renovaré. Lo mismo que ya viviste. La misma fuerza que ya tuviste cuando viniste a los pies del Señor. Son las mismas fuerzas que vas a retener nuevamente. ¿Cuántos hemos orado, Señor, vuélvenos a nuestro primer amor? El Señor nos está diciendo, quiero volverte a esas fuerzas, a esos momentos en los cuales no te cansabas de alabarme, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las tristezas, a pesar de las pérdidas personales, a pesar de la crisis, a pesar de todo, de la incertidumbre, de tu trabajo. Yo quiero renovar tus fuerzas como las águilas. Quiero renovar. Amados, tú y yo nos podemos cansar. Tú y yo podemos tener debilidades físicas, debilidades emocionales, debilidades espirituales. Hemos luchado probablemente la misma batalla una y otra vez. Probablemente has dicho como David en algún punto, ¿hasta cuándo, Señor, se va a acabar esto? O has dicho como Pablo, Señor, ¿cuándo me quitarás este aguijón de mi cuerpo que no me permite servirte correctamente? Probablemente hemos reclamado una y otra vez. Pero la respuesta de Dios no es esfuérzate más. La respuesta de Dios esta tarde para tu vida no es sé insistente, no. La respuesta de Dios es vengan a mí, los que estén cansados y cargados, que yo te haré descansar, renovaré tus fuerzas como las águilas. Nosotros somos finitos, es lo que Dios nos está recordando. Nosotros tenemos limitaciones, pero Dios es eterno, Dios es infinito. Nosotros somos débiles, pero Dios es poderoso, amado. Nosotros dormimos, pero según su palabra, nunca se dormirá el que guarda a Israel, ni siquiera bostezará por un momento, ni se descuidará de tu vida, amado.
Nosotros no sabemos qué va a ocurrir mañana, pero en cambio la presencia de Dios ya habita en el futuro. Nosotros vemos el problema, mas en cambio el Espíritu Santo de Dios mira el propósito detrás de ese problema. Ven a los brazos del Señor. Ven a los brazos del Señor. Entonces nosotros pensamos que las cosas están detenidas, están pausadas. Dios está haciendo un stand-by, no de las cosas, no. Debemos de entender que Dios está obrando. Como cantábamos hace 8 días, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no lo pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda sentirlo, estás obrando. Y mi presencia no se apartará de tu presencia. ¿A dónde iré, Señor, si solamente tú me das palabras de aliento? ¿A dónde iré, Señor, si solamente tú me fortaleces? ¿A quién iremos, Señor? Quizás ni siquiera tengas fuerzas para caminar. Quizás ni siquiera tengamos fuerzas para avanzar, pero la promesa de Dios es que tú vas a llegar al final, aunque no sea por tus fuerzas, será por la fuerza y la gracia del Todopoderoso que te ha levantado y te ha rescatado de la muchedumbre y te ha sacado del lodo cenagoso para darte libertad, vida y vida en abundancia. Es la promesa de Dios. Oh Señor Jesús, gracias por tus promesas. Gracias por tu verdad. Gracias porque sabemos que estás trabajando. Porque probablemente pensemos que hemos llegado al límite. Pero si estamos hoy aquí es porque tú nos has sostenido, aunque no lo hemos visto probablemente. Nos está sosteniendo. Hemos pensado quizás que las cosas han terminado, pero donde queremos que nosotros ha terminado, para ti es un comienzo. Es el inicio de algo glorioso, Señor. Por eso es que antes de salir de este lugar, Señor, depositamos en ti nuestras cargas ante los pies de Cristo. Nuestro cansancio físico, nuestro cansancio mental, nuestra fatiga espiritual. Gracias por acompañarnos y por ser parte de este tiempo en la palabra de Dios. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, te invitamos a compartirlo con tu familia y amigos, para que más personas conozcan el amor y la verdad de Cristo. Y si te encuentras en Valle de Santiago, Guanajuato, será un privilegio recibirte en Centro Familiar Cristiano. Ven y adora con nosotros. Creemos que Dios tiene una palabra y un propósito para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube y Spotify para escuchar más predicaciones, estudios bíblicos y contenido que fortalecerá tu fe. Dios te bendiga. Te esperamos muy pronto en Centro Familiar Cristiano, Valle de Santiago.